La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Bueno, me presento ante ustedes, muchos quizás me conocen, pero conocen más mi trabajo. Me firmo como Paco Vaca dentro de los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es en sí el cartón político y la caricatura como un entretenimiento, como estoy viendo en este momento, como lo es en este caso la arena política, como está en este momento. ¿Cómo empiezo con esto? Voy a dar un preámbulo sobre mi trayectoria profesional para que ustedes puedan entender un poco cómo toda mi experiencia la he podido llevar, en este caso, para poder desarrollar lo que es el trabajo cotidiano del cartón editorial, tratando siempre de tener un sustento periodístico dentro de un trabajo de humor gráfico. Entendamos que el cartón editorial, en este caso, siempre maneja elementos que nos permiten en un punto hacer una suerte de estructura en el cual nosotros completamos la película. Y al final, la intención que se debe de manejar es el lograr que el lector entienda perfectamente una perspectiva de la nota o de la noticia, porque entendamos que la nota y la noticia, pues bueno, son dinámicas y estas se van a su vez transformando. Entonces, la clave de un buen cartón es tratar de llevar en un punto al escenario donde puede desembocar, en este caso, un evento noticioso. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Yo tengo una formación universitaria dentro de lo que es la comunicación social. Estudié la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, todo eso me sirvió a mí en un punto para poder lograr sintetizar un mensaje en cualquier medio de comunicación. Entonces yo encontré en un punto, afortunadamente por la facilidad que tengo de dibujar, la posibilidad de tener un medio propio dentro de un espacio, dentro de un cartón, dentro de una hoja, poder, por medio de grafismos, expresar una idea. Bueno, esto me llevó de una manera natural a empezar a publicar en algunos medios y principalmente utilicé la caricatura como una forma de expresión, entre otros medios que manejo. Pero hoy nos vamos a enfocar a lo que es la caricatura y cómo influencia a todos aquellos que se enfrentan a ella en algún momento. Voy a hacer dentro de esta plática, una división de cómo surge este concepto, cómo llega en México a gestar una semilla muy importante, sobre todo de influencia política. Y vamos a hablar en este momento preciso cómo la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso a un medio de comunicación, a una posibilidad de entregar una idea dentro de una red en la cual prácticamente cualquier persona con acceso a esa red
puede mirarla. Entonces, el reto es muy interesante en este momento, porque al final lo que uno como profesional de este medio, de esta estructura, debe de saber comunicar correctamente. Y es ahí donde entra pues toda esa background, podemos decirle, todo ese acervo que uno ha adquirido al paso del tiempo, y el cual sí, aunque no lo podamos entender, se nota hasta en un trazo. Y ese trazo te desnuda, porque es como cuando tú enfrentas una firma frente a un grafólogo y él puede entender perfectamente todo lo que traes. Bueno, lo mismo sucede con alguien que en este caso hace un trazo libre y lo presenta, la gente lo interpreta porque hay una suerte de energía que va plasmada dentro de cada trazo. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. No voy a remontarme mucho a lo que es la parte histórica, porque bueno, la conocemos al final, que hubo momentos muy importantes dentro de espacios críticos, políticos y sociales de este país, en el cual la prensa como elemento informativo ha tenido un lugar preponderante y sobre todo ha habido, como repito, momentos cruciales, los cuales han permitido que se desarrolle este elemento que es la caricatura dentro de la opinión pública y dentro de la influencia que se pudo tener en aquellos momentos importantes. Estamos hablando principalmente de la reforma, de la revolución, donde había artistas gráficos, llamémosle caricaturistas políticos, que su trazo era contundente. Y en aquel momento, bueno, no había evidentemente los medios de comunicación y la inmediatez que tenemos el día de hoy. Y eso, pues bueno, era para el tiempo, pues contundente. Estamos hablando de una época en la cual el mundo estaba inmerso en cambios, pero en este caso América y en este caso México tenía una estructura de país pues muy, muy básica. Entonces las noticias llegaban pues tarde, por decirlo, pero cuando llegaban, pues bueno, creaban toda una mitología. Y bueno, parte de eso lo logró la caricatura. Ya con la producción en serie de los periódicos, vamos a hablar en el siglo XIX, y ya entrado el siglo XX, pues bueno, empezó a tener un auge importante la estructura de una caricatura. Y eso, pues bueno, provocó, así como sucede hasta en este momento, pues la indignación de la clase política, de los gobernantes. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser señalado en un sentido, y bueno, sobre todo ridiculizado. Y eso, pues bueno, fue parte de una forma de comunicación que se dio no nada más en México, sino en todo el mundo. Ejemplos hay muchos y tenemos, bueno, también un montón de exponentes. Y ha ido evolucionando todo esto. Y pasamos de pronto desde un estilo de dibujo de principios de siglo que se vio muy influenciado sobre todo por las tiras cómicas norteamericanas y todo el cine de dibujos animados,
hasta pues este momento. Y entendemos también que bueno, todo eso ha tenido una evolución y esto ha servido para que pues bueno, se vaya desarrollando este medio. Voy a empezar ahora a platicarles un poco de cómo he visto yo que ha evolucionado en este tiempo el cartón político, y ha evolucionado a la par de la misma prensa y del mismo desarrollo de los medios. Es muy interesante también entender que no basta con poder dibujar o poder tener un trabajo artístico de primer nivel que se quede en eso. Yo considero, y como se lo comento a las personas con las que platico, en mi caso, mi trabajo está mucho más cercano a lo que es la crónica periodística que el trabajo artístico. Que bueno, si lo puedes hacer de la mejor manera visual, pues bueno, también se agradece. Pero esto va siendo parte de un discurso que tú vas desarrollando como dibujante, y vas encontrando que tu discurso literario y tu discurso gráfico se van amoldando y van desarrollando un estilo que te permite al final ser reconocido. Es como una firma, repito. Bueno, a lo que voy es que sí es una carrera de larga duración. Digamos, esto es más que un maratón, porque tienes que estar todo el tiempo actualizado, mantenerte vigente y sobre todo ser crítico y principalmente autocrítico de tu trabajo, y tratar de que la idea que tú plasmas dentro de un cartón diariamente no tiene que tener una tendencia particular de un pensamiento que esté sesgado hacia una determinada corriente política o ideológica. Eso es lo que yo pienso. Yo en mi caso lo que trato de hacer es narrar lo que está sucediendo y desde mi perspectiva señalar, no el personaje como tal, porque generalmente los personajes son circunstanciales y responden a la circunstancia que están viviendo, y pues bueno, puedes criticar su entendimiento, su inteligencia o su manera de resolverlo, pero no debes de quedarte en eso, no debes de criticar al personaje como tal o al actor político. Tienes que criticar en sí cómo afecta su decisión o la política pública a la sociedad, porque eso es lo que importa. Los políticos se van, y generalmente siempre se van con la cola entre las patas, pero pues los que estamos de este lado de la prensa proyectándolo, tenemos que ser claros dentro de lo que estamos diciendo, porque al final vas haciendo toda una película y puedes poner, vamos a pensar, el primer cartón de un evento con el último, y vas a ver toda la narración y vas a ver cómo prácticamente fuiste creando toda una película hasta predecible en muchos momentos. Y eso es lo que vas descubriendo al paso del tiempo, que la historia siempre se repite. Y muy pocos son los que están a la altura de poder superarla y de poder transformarla y cambiarla, por más intención que tengan desde ella. Porque generalmente las circunstancias siempre lo rebasan, y su capacidad de afrontarlas y de resolverlas es muy limitada por distintos factores, pero principalmente porque repiten siempre esquemas que han venido fallando. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta y descifra
al personaje. Por eso la caricatura desnuda de una manera humorística, burlona, y eso, la solemnidad con la que se maneja el político, y más un político latinoamericano, mexicano en este caso, no la soporta, porque ellos toda su vida han trabajado para provocar una reacción con su imagen y su impostura ante los medios, ante la sociedad, y les costó mucho llegar ahí para poder ser, ¿me explico? Y ellos odian que alguien desde un respirador con este simple elemento logre desnudarlos y exhibirlos como son. Y eso no lo soportan. ¿Por qué? De lo que más carece un político es del sentido del humor. Generalmente del sentido común, pero primordialmente el sentido del humor. Entonces, eso les crea un shock dentro de su cerebro y pues no lo soportan. Alguno que otro se ríe, pero pues bueno, como político tiene que saberlo hacer. Vamos a entrar ahora a platicar un poco de cómo yo veo en este momento el desarrollo del cartón político a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya el trabajo de uno, cuando lo subes, se vuelve universal. Y en mi caso, generalmente mi trabajo lo hago sin texto. Y eso permite que se vuelva universal, por así decirlo, porque los mismos problemas que tenemos hoy, en este momento que estamos haciendo este hangout y platicando entre todos nosotros, estamos dándonos cuenta que vivimos, por decirlo, una película distópica, una suerte de argumento que nadie esperaba. Y tenemos que, en un sentido, todos como humanidad, adaptarnos a una nueva realidad que nos va a llevar a un punto que todavía no vemos claro en el sentido de desarrollo como sociedades. Y vemos que ahora en este momento encontramos que podemos, en muchos sentidos, nosotros trabajar desde otra estructura que permite tener un contacto virtual, pero directo. Bueno, lo mismo está pasando con la caricatura. En este caso, en el tema que estamos hablando hoy, y no nada más con la caricatura, sino con todos los medios de comunicación. Todo lo estamos viendo ya en una pantalla. Y esto nos llega directamente a nuestro teléfono celular, a nuestra computadora, a nuestra tablet. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que la información que en este momento se está distribuyendo, que son millones de bits por segundo, que están inundando toda una gran red electrónica y la cual está siendo totalmente interactiva, con millones de contenidos que se suben todos los días por parte de todo el mundo, están generando una estructura alrededor del mundo, pero también una estructura cerebral de cada uno de nosotros. Entonces, ya no podemos pensar como se pensaba en el pasado, en el cual había una forma de comunicar con tiempos diferentes.
Antes se esperaba las noticias. Al otro día comprar el periódico en la mañana que llegaba, y lo revisabas tomándote un café tranquilamente después del desayuno, después de ahí te ibas a trabajar, te reunías con las personas a comer, encontrabas que la dinámica social para todo el mundo se estructuraba de manera distinta. Había un poco más de tiempo para pensar. Hoy la dinámica cambió y nos encontramos de pronto en que tu pensamiento debe ser rápido y claro. Y eso es bien interesante porque para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, los que estamos dentro de un medio importante y los que tenemos la posibilidad de ser, en un sentido, líderes de opinión, tenemos que ser tan claros, tan rápidos y tan visionarios en un sentido, que tenemos que adelantarnos al resultado. Entonces, eso nos lleva a otro tipo de entendimientos que podemos llamarle incluso hasta generar a lo que se le llama programación predictiva, ¿no? Que esos son otros aspectos dentro de neurociencia que ya algún día podríamos platicar, porque es bien interesante cómo nosotros estructuramos nuestro cerebro y eso genera nuestros pensamientos y esos pensamientos se convierten de pronto en acción y en realidad se materializan. Y es ahí donde uno, cuando empieza a ver que la masa crítica lleva una tendencia, pues podemos ver hacia dónde vamos. Pero también el papel de los medios en este punto es, de una u otra manera, pues también dirigir eso. Esto suena muy orwelliano, estoy hablando de un control totalitario desde una estructura invisible que le dirige, por así decirlo, los pensamientos, pero hemos llegado a ese momento. Esto no es ciencia ficción, esto no es fantasía, es una realidad. Entonces voy a dar un sorbo a mi café porque es importante también aclarar las neuronas a estas horas. Bueno, entonces, entendiendo toda esa estructura nueva en la cual estamos inmersos como sociedad, el papel del comunicador es esencial, porque al final vas a encontrar que lo que uno dice, lo que yo diga en mi caso particular, va a tener influencia de mis seguidores o de la gente que se acerca a la información. Y bueno, es una responsabilidad, porque hay que hacerlo bien, porque si no lo haces bien de entrada, el primer filtro es el editor. Y te va a decir, bueno, no pasa. Bueno, porque hay que entender que estamos dentro de una estructura y hay que seguir, en un sentido, pues, los principios de entendimiento de la comunicación clara. Y debemos de ser así. Yo pienso que hay que tener, en primer lugar, en este momento, en que la política se ha convertido en un gran circo, en un gran entretenimiento, lo primero que uno tiene que hacer como comunicador es tener un pensamiento crítico y entender dónde está el guión, en qué momento se encuentra el guión, quién o quiénes son los guionistas. Y a partir de eso tú ya vas a interpretar, porque todo es análisis. Y no nada más para esto, para todo en la vida. Tienes que generar un análisis crítico. Y eso depende de la inteligencia de cada quien. Y cada quien lo resuelve como puede. Pero bueno, vamos a hablar, y hablo a título personal, de entrada lo primero que debo de tener es un pensamiento crítico. Y entonces entender que en este momento todo influencer, y hablo con un término, con un anglicismo, una persona, un líder de opinión, como podemos traducirlo al español, tiene que saber diferenciar entre lo que es el entretenimiento y el conocimiento. Entonces vas a llegarle a la gente
de una manera distinta, porque ahora lo ven y así como ven tu opción de comunicación, revisan miles. Y ahí está la clave, tienes que separarte de todos los demás para que lo que estás tú presentando sea memorable, quede en la mente. Y qué mejor que un cartón, que un dibujo, que es lo que permanece. Lo primero que el primer humano que tuvo la capacidad de razonar y la inteligencia inventó este elemento en el cual poder dejar un testimonio. Y lo primero que hizo fue un dibujo. Y ese dibujo englobaba toda una constelación de elementos comunicativos que hasta este momento permanecen. Y dibujó esa noche su recuerdo de la cacería. Y puso unos búfalos y él, a su grupo, a su clan, aventándoles unas lanzas, y lo plasmó y quedó para la eternidad. Y aquel que lo mira se da cuenta de toda la carga emocional que se plasmó en ese dibujo. Bueno, es ahí donde tenemos entonces nosotros que entender que este elemento, así de simple, nos permite desarrollar todo un conocimiento social, histórico y crítico. Porque al momento en que tú lo plasmas sobre un papel, queda un testimonio. Y eso, si logras ser contundente, va a prevalecer a través del tiempo. Y eso es algo que muy pocos logran. Y quizás sea el reto diario de los que nos dedicamos a escribir, a dibujar, a comunicar. Porque todos vamos caminando dentro de esta historia, dentro de esta película que se llama vida, y vamos entrando y saliendo. Pero lo importante es, y yo así lo veo, y ya repito, hablo a título personal, lo importante es, si te dedicas a comunicar, saber comunicar y trascender. Y la verdad que es mejor hacerlo de una manera divertida, que lo pueda ver cualquiera. Porque lo primero a lo que nos enfrentamos son las caricaturas cuando somos niños. Nos enfrentamos a eso de una manera tan libre que es prácticamente lo que nos va formando para poder nosotros acercarnos a todo el imaginario comunicativo. Entonces lo podemos ver. Cuando yo era niño, tus referencias con tus amigos y todo, era hablar de la caricatura que veías en la televisión o en el cine. Hoy, pues que hemos continuado con esa tradición, con esa apertura, pues vamos a dibujar. Porque aparte es muy divertido, ¿no? Créanme. Acuérdense cuando ustedes eran niños y se sentaban en la clase, lo que más les gustaba era que le dieran un lápiz a dibujar y todo, ¿no? Quizá no todos, pero bueno, a mí me pasaba. Entonces yo me divertí. Y lo sigo haciendo, entonces afortunadamente puedo hacerlo. Esto como una forma de vida. Pero bueno, vamos a entender cómo funciona hoy día la comunicación. Todo el mundo puede tener acceso a escribir un mail, a mandar un mensaje de texto por tu celular. Y todo lo podemos hacer. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Sí que no cualquiera puede, a partir de conocer un abecedario y una estructura del lenguaje, escribir no sé, 100 años de soledad
una, eh, algo que trascienda. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos que debemos nosotros de tener como comunicadores, como líderes de opinión, esa responsabilidad de saber ser claros y expresarnos de la manera más uh, prístina y clara para que esto se entienda. Quizás podría en este momento pues platicar un poco de cómo dibujo, pero eso es una acción digamos de concentración y de inspiración y muy sencillo, es agarrar un lápiz y va fluyendo, así lo veo. Y creo yo que para nosotros en este momento, para el público en el que estoy platicando y para todos los que estamos en este momento dentro de esta plática, es más importante tratar de entender cómo se transmite un mensaje. No importa el medio, porque cada medio tiene una particularidad. Y lo importante es entender de entrada el medio y posteriormente genera el mensaje. Y cada mensaje se transforma, repito, a partir de cada medio. Pero en este momento estamos hablando de un medio impreso y electrónico, que los dos tienen distinta función en este momento y son complementarios. Entonces, un medio tiene que estar dirigido al análisis, sobre todo a la fuerza que te deja el testimonio impreso dentro de un documento, el cual testifica lo ahí establecido. Y un medio electrónico es inmediato. Y en un sentido es fugaz, porque te va retroalimentando inmediatamente una nota sobre la otra, y la comunicación fluye, y es tanta la exposición que en este momento tenemos ante una alud, por así decirlo, de información, que necesariamente después de haber estado expuesto a todo eso, tienes que regresar al medio en el cual te ubica toda la información que trajiste y la estructura. Y ahí es donde se desarrolla el pensamiento crítico. Entonces, tenemos que entender hoy, y repito, hablo a partir de mi experiencia y a título personal, en qué medio y de qué manera va a estar expuesto tu trabajo. Vas a generar esa influencia. Y pues a partir de eso empiezas a desarrollar un trabajo que te permite estar al mismo tiempo presente en los dos de manera inmediata. Y inmediato me refiero al momento que lo recibes en la red, al momento que lo recibes en tu celular o en tu tablet, o el momento en que abres un periódico y lo pueden ver. Y tiene que tener siempre la inmediatez y sobre todo la permanencia para que entiendas la narrativa del mensaje. Y esto no te lo da más que la práctica diaria y la experiencia de saber que el dibujo que tú haces hoy va a ser una continuación narrativa del dibujo que vas a hacer mañana.
y esto va a permitir ir creando una película. Y repito lo que comenté al principio, comienzas a ver desde el primer dibujo en el que salió una nota, y esa nota tú la puedes hacer noticia a partir del dibujo. Entonces vas armando la película y terminas en un momento determinado únicamente viendo cartones, sin texto, sin que lleve alguna, digamos, alusión directa a la nota, que, digamos, reafirme algo, únicamente viendo la tira de cartones, por así decirlo, mudos, vas a poder entender de lo que trata. Y esta es la magia que se transmite al momento que lo dibujan. Yo lo veo como el cine mudo. Cuando se inventó el cine, por ahí, digamos, a finales del siglo XVIII, desarrollado después del siglo XIX, los guionistas tenían que desarrollar historias en las cuales no cabía posibilidad de la narrativa. Entonces se tenía que estructurar una suerte de símbolos y expresiones que generaban elementos de comunicación, y eso te enfrentaba a que entendieras de una manera perfecta y de forma universal el cine. Entonces por eso se volvió un elemento social tan importante, porque al momento que tú ibas al cine entendías perfectamente lo que trataba la película. Generalmente eran películas de humor. Entonces ahí encontramos a, bueno, les digo, a actores como Chaplin, o como, sé yo, Stan Laurel, bueno, el lugar del flaco, no sé, todos ellos nos hacían reír sin palabras, porque tenían la capacidad de comunicar. Bueno, entendiendo todo eso, y después de haber, en mi caso, tenido la formación de cineasta, supe definir a partir de toda una gramática de comunicación de la imagen en movimiento, poder entender que esa estructura yo mismo la puedo llevar a una estructura secuencial, como puede ser el cómic, o una estructura gráfica fija, como puede ser el cartón editorial. Entonces, pues evidentemente todo eso ayuda. No todo el mundo tiene la misma formación. Y bueno, afortunadamente yo sigo trabajando y sigo disfrutando el cine, que es una de mis pasiones. Y me permite, bueno, tener esa posibilidad de pronto de descubrir en ese momento elementos y fórmulas que puedo llevar al cartón. Entonces, ahí es donde te encuentras que puedes resumir perfectamente un caos momentáneo y llevarlo de una manera simpática, divertida, a un simple grafismo. Y bueno, que adornas a color, a que le pones ciertos elementos que nutren y que describen perfectamente el escenario, y eso permite dar paso a la siguiente escena, por así decirlo, y vamos haciendo, o en mi caso voy haciendo, es una película todos los días, y eso me divierte mucho, porque aparte, pues bueno, en este momento, como siempre lo he hecho, lo hago con un lápiz y un papel, no hay más. Entonces pienso que aquí el reto diario es superarse a uno mismo y entender que, pues bueno, es uno entre 1000 opciones de comunicación diaria que se dan. Y repito, aquí el reto también diario es prevalecer sobre todas esas opciones como una opción inteligente, una opción
interesante para el lector. Entonces, al paso del tiempo, pues vas descubriendo que el trabajo de uno se vuelve como esa espera de domingo, cuando llegaba el periódico y sacabas en la sección de las caricaturas y veías a Snoopy o a Mafalda o qué sé yo, clásicos de todos los tiempos, ¿no? Y lo disfrutabas. Bueno, así lo busca la gente, en este caso en las caricaturas, en los periódicos, y ahora pues en las redes. Y repito, pues el reto es diario y ser lo más profesional posible y, y superarse diariamente a uno mismo y estar todo el tiempo pues, prácticamente estudiando y atento a lo que está, porque la responsabilidad que uno tiene al estar dentro de un medio de comunicación importante es muy alto. Entonces, cuando entiendes el factor de influencia social, se vuelve mucho más importante. Entonces, eso es lo importante, al final. Saber qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Los elementos están ahí al alcance de la mano. Un lápiz y un papel. Lo demás ya es lo que venga. Bueno, no sé cómo andemos de tiempo, pero pienso que pues creo que lo que he venido platicándoles les da un poco la idea de cómo yo voy desarrollando mi trabajo diario. Y es un trabajo como cualquier otro, en el cual hay que estar atentos y poner atención. Sí, diferente porque, pues bueno, vas directamente a la emoción de las personas, vas directamente a la parte donde afectas esa parte de entendimiento. Y me da risa porque de pronto hasta vi un dibujo, la gente discute y se enfrenta y todo, pero lo ves y al final es y uno como comunicador se da cuenta en ese momento que generaste una emoción. Y eso al final es lo más importante, porque de esto se trata la vida. La vida se trata de generar emociones. ¿Qué es lo que tú llevas? Al final, si se puede tener esa posibilidad, pues qué mejor que compartir. Y bueno, pienso que me gustaría en algún momento, si ustedes tienen la posibilidad de algún comentario o alguna, pues me encantaría leerla y poder tener interacción, porque también a mí me gusta escucharles, me gusta saber qué piensan, cómo podemos comunicarnos. Si hoy tenemos esa posibilidad, pueden encontrarme en Twitter, principalmente como Paco Bac, con B larga. Me encuentran de manera impresa todos los días, de lunes a viernes, periódico de mayor circulación. Yo estoy en el Universal Online, ahí todos los días me pueden encontrar y bueno, en las redes me pueden ver, busquen, googleen mi nombre y ahí pueden acercarse a mi trabajo para que, pues bueno, lo consideren y vean esa opción de comunicación a la que se pueden acercar. Y como conclusión a todo esto, ¿qué les recomiendo? Que en este momento en el cual estamos inmersos en la inmediatez de la comunicación y recibiendo mensajes y noticias por todos lados, seamos críticos, tengamos un pensamiento crítico, porque ni todo es tan bueno y ni todo es tan malo. Repito, circunstancial, y así ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido momentos muy malos en la historia de la humanidad, terribles, pero también ha habido buenos momentos. Y hoy, a esta humanidad, nos toca enfrentarnos a retos de los cuales ya anteriormente nuestros antepasados han logrado superar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recordar, estudiar,
volver a la historia y entender que si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Pero también no necesariamente apoyarte en eso para volver a repetir patrones y esquemas, sino superarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Tener siempre una capacidad de visión. Entonces, pues, esa es la parte final con la que concluyo. Muchas gracias por haber estado en esta plática y bueno, espero que en algún otro momento podamos encontrarnos en algún otro lugar.